Paulo Freire, Recife, Brasil, 1921, São Paulo, 1997, fue un reconocido pedagogo, político y profesor de historia y filosofía de la educación. En 1947 inició sus esfuerzos para la alfabetización que en los 60 se extendió a los sectores de Brasil con altos índices de analfabetismo. En 1961 promovió el movimiento de educación de base, mientras desarrollaba su metodología educativa. Con la llegada al poder del Gral. Castelo Branco en 1964, tuvo que exiliarse de Brasil ejerciendo como asesor educativo de diversas instituciones, entre ellas la UNESCO. Regresó a Brasil en 1980. Entre sus publicaciones se destacan La educación como práctica de la libertad 1967, Pedagogía del oprimido 1969, y Educación y cambio 1976. Paulo Freire concibió su pensamiento pedagógico y político desde sus creencias cristianas. Buscaba la transformación total de la sociedad y la integración del individuo en su realidad nacional. El educando, el que es educado, el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos. El educador no se comunica, solo da la información que los estudiantes aceptan dócilmente. Los educandos son así, una especie de recipientes en los que se deposita el saber. El saber es entonces una donación, los que poseen el conocimiento se lo dan a aquellos que son considerados ignorantes. En la educación bancaria, la relación educando-educador es vertical. Se da cuando el educador se encuentra por encima del educando, de tal forma que el educador es el sujeto del proceso de educación mientras que los educandos son meros objetos. Freire menciona que la educación bancaria mantiene y estimula la contradicción, de ahí que ocurra lo siguiente. El educador es siempre quien educa, el educando es el educado. El educador es siempre quien sabe, el educando, el que no sabe. El educador es quien disciplina, el educando, el disciplinado. El educador elige el contenido de los programas, el educando los recibe en forma de depósito. Esta concepción de la educación permite la reproducción de una sociedad opresora y alienante. Anula y minimiza el poder del creador del educando. No se estimula la conciencia crítica de la realidad. Inhibe al hombre como sujeto de acción y como ser capaz de opción. Es necrofilia porque busca transformar a los educandos en objetos. Los hombres están más educados, cuanto más adaptados estén al mundo de la élite dominante. Educación liberadora problematizadora. En este modelo educativo nadie educa a nadie, ni nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo. Ya no es el acto de depositar, de narrar, de transferir, o de transmitir conocimientos y valores a los educandos, sino, un acto cognoscente. Relación dialógica educador. Educando igual educando. Educador. Esta sería una forma auténtica de pensamiento y acción. A diferencia de la práctica bancaria, la práctica problematizadora es de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad, busca la emersión de las conciencias, de la que resulta su inserción crítica en la realidad. La importancia radica en que los hombres sometidos a la dominación luchen por su emancipación. De esta forma los educandos desarrollan su poder de captación y desarrollo del mundo y se le presenta como una realidad en transformación, en proceso. La educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que estar siendo, y esto no puede realizarse en el aislamiento, en el individualismo, sino en la comunión, en la solidaridad de los que existen, y de ahí que sea imposible que se den las relaciones antagónicas entre opresores y oprimidos. Para Freire educar es crear la capacidad de adquirir un pensamiento crítico en el cual el hombre es capaz de ver una situación de opresión y poder modificarla. Paulo Freire no solo se ocupó de ver lo que pasaba en el aula o en la relación docente-alumno, sino que fue más allá, pensó la pedagogía en términos sociales, políticos.
Para que la población adulta aprendiera a leer y escribir, impulsó su propio método de alfabetización. No utilizaba el tradicional vocabulario, mi mamá me mima, sino palabras relacionadas al trabajo, al trato con el patrón, como hacer los cálculos de su salario, etc. El método de enseñanza que propuso comprendía 3 fases. La primera se denomina estudiar el contexto, aquí se buscaba el vocabulario común que utilizaba la gente del lugar, los problemas que enfrentaba la población y se tomaba nota de ello. La segunda fase se denomina seleccionar palabras, sobre el vocabulario descubierto y tomar aquellas que son más relevantes para la población, aquellas que tengan un contenido emocional. Estas palabras son llamadas generadoras porque, a través de la combinación de sus elementos básicos, propician la formación de otras. La tercera fase se denomina proceso real de alfabetización, y abarca 3 subfases. Las sesiones de motivación. Presentación de gráficos, sin palabras, con el propósito de provocar algún tipo de debate o discusión acerca de la situación en que vive la población. El desarrollo de materiales de aprendizaje. Los materiales a elaborar son de 2 tipos. El primero consiste en una serie de tarjetas o diapositivas que muestran la descomposición de palabras en sus partes. El segundo tipo es una serie de tarjetas que pintan situaciones relacionadas con las palabras y que han sido diseñadas para grabar en los educandos diferentes imágenes. Estas imágenes son para estimular la reflexión acerca de las situaciones que las palabras implican. Este procesamiento de imágenes Freire lo denomina codificación. La alfabetización propiamente dicha, de codificación, se construye cada sesión en torno a palabras y gráficos. Se muestran diapositivas separando las palabras en sílabas, no, brefa, de ahí se muestra la familia de la primera sílaba po como, pa, pe, pi, etc., y luego un proceso similar para las restantes sílabas. A su vez se induce al educando a que compongan otras palabras utilizando esas mismas sílabas y sus familias. Al mismo tiempo se abre la discusión crítica del contexto real representado en las modificaciones. La educación alfabetizadora está estrechamente conectada con la vida cultural y política de los educandos. El enfoque freiriano de la alfabetización se lo puede clasificar como una filosofía y como un método para conducir al pueblo oprimido tanto al alfabetismo como a la conciencia política.